Eso, gracias. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Quién se avienta? ¿Lo hacemos por orden alfabético? O ¿quién levanta la mano? De los dos. Orden posible. Como, me da igual, ¿eh? Como habían puesto, si quieren, en el orden. Bien, ok. A ver, comenzamos con el maestro Rubén Ruiz Guerra. El maestro Rubén Ruiz Guerra cursó la licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y realizó la maestría en Estudios de América en el Instituto Mora y es doctorante de Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donde actualmente es director. Ha publicado diversos libros y compilaciones, entre los que destacan Hombres Nuevos, también lo que se refiere más allá de la diplomacia, artículos y capítulos de libros en editores como el Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Maestro Ruiz, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Silvestre. Es un gusto estar aquí de nuevo. Realmente fue muy interesante la mesa de la mañana. Se me atravesaron algunas cosillas, pero tuve la oportunidad de escuchar la mayor parte y la verdad es que aprendí mucho. Yo no soy especialista en Abelardo Villegas, yo no soy filósofo, casi podría decir que no soy latinoamericanista, entonces se preguntarán por qué estoy aquí. Bueno, la primera respuesta es por un enorme afecto a la familia Villegas, a Eugenia Revueltas, a Silvestre y por supuesto también a don Abelardo Villegas, que fue mi maestro. De hecho, a la hora de hacer una recapitulación de la relación con el doctor Villegas, me voy dando cuenta que él fue quien me inició en el proceloso mar del latinoamericanismo. Yo me formé en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán y aunque tuve algunos maestros con una perspectiva latinoamericanista muy importante, recuerdo por ejemplo a don Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel intelectual y político boliviano que estuvo aquí en un exilio forzado y que realmente él fue el que me dio una primera clase acerca de la historia de América Latina, pues tengo que decir que en realidad quien despertó en mí esta necesidad, esta curiosidad por qué es lo que ha venido sucediendo, sigue sucediendo en nuestra región, fue justamente Abelardo Villegas. ¿Dónde conocí yo a Abelardo Villegas? Yo hice la maestría, ya se dijo por ahí, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en una maestría, en un programa de maestría que solo duró una generación y que se denominó Maestría en Historia de América, un proyecto que inició don Silvio Zavala y que fue realmente impulsado, entre otras personas, por una parte por don Ernesto de la Torre y Villar y también por Patricia Galeana, que fue la que se encargó de llevarnos a los maestros de excelencia que tuvimos ahí. Uno de ellos fue justamente Abelardo Villegas. Y fue una grata sorpresa, fue una oportunidad de un enorme descubrimiento el haber tomado clases con él. ¿Por qué? No recuerdo exactamente, tengo que confesarlo, si la materia que nos impartió fue metodología de la investigación o fue específicamente pensamiento latinoamericano. El hecho es que gracias a la enorme experiencia de Abelardo, gracias al enorme conocimiento que él tenía en las dos áreas, realmente fue una experiencia extraordinaria, una de las experiencias de alumno más ricas que yo haya podido tener en mi formación. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Por varias razones. La primera, por supuesto, por el enorme conocimiento de Abelardo sobre su materia. Pero más que el conocimiento mismo, y aquí yo tengo que señalar que cuando uno es docente, muchas veces no importa tanto
cuánto se sabe sobre lo que se está enseñando, como la capacidad que tengamos de traducir ese conocimiento a un lenguaje accesible para aquellos que se están formando y que puedan apropiarse de aquello que se les está enseñando, que puedan aplicarlo en el trabajo que están desarrollando y que tengan la capacidad de utilizar esos elementos para construir una parte de su camino como estudiosos, como investigadores, como docentes tal vez en la disciplina en la que se están formando. Justamente Abelardo lo que tuvo fue para nosotros esta enorme capacidad de mostrarnos un universo de conocimiento muy amplio que él dominaba. Recuerdo que utilizamos su libro de Reformismo y Revolución en el pensamiento latinoamericano. Fue realmente un vademecum, un recorrido de la historia de América Latina en los siglos XIX y XX, un recorrido no solo en términos de historia del pensamiento, que parecería ser que ese es el tema central de este texto, sino cómo ubicó, cómo contextualizó ese pensamiento latinoamericano en nuestras realidades, en la forma en que fueron evolucionando nuestras realidades. Él lo dice, él mismo lo dice en una de las primeras páginas de su libro, en donde señala con toda claridad que estudiar el pensamiento no es estudiar algo que está por ahí flotando y que es un poco etéreo y que no tiene contacto con una realidad tangible. Él dice con toda claridad que el pensamiento, el estudio del pensamiento es un instrumento para ver, para comprender la realidad en la que estamos insertos y sobre la cual tenemos que actuar. Justamente ese fue una de las grandes aportaciones que nos hizo a aquellos bisoños estudiantes que estábamos tratando de avanzar hacia la obtención de un posgrado y hacia una comprensión de nuestra realidad que fuera más allá de las fronteras de México. Lo dije ya, era una maestría en Historia de América, pero realmente uno de los maestros, sino el maestro que nos llevó de la mano a ver la realidad latinoamericana de una manera amplia, de una manera comprensible, fue justamente Abelardo. Y eso es una de las cosas que realmente agradezco yo de la enseñanza que él nos dio. Pero más allá de esto, también las clases que tuvimos con él tuvieron varios elementos que las hicieron enormemente ricas, enormemente valiosas para nosotros. En primer lugar, no solo el conocimiento de Abelardo, no solo la capacidad que él tenía de traducir ese conocimiento hacia un lenguaje, hacia unos conceptos que los bisoños estudiantes de maestría que éramos entonces pudiéramos apropiarnos de él, sino que además era una experiencia verdaderamente gozosa poder asistir a las clases de Abelardo. Era realmente algo muy impresionante. Podríamos estar hablando de los temas más serios y él siempre encontraba, en primer lugar, un ejemplo claro, un ejemplo preciso, un ejemplo cercano a nuestra realidad que pudiera ayudarnos a comprender y a planear lo que teníamos que hacer. Recuerdo con mucha claridad, por ejemplo, cuando nos insistió en cómo teníamos que plantear nuestros temas de investigación e hizo un símil con las canchas de fútbol. Y entonces nos decía, bueno, pues si estamos planteando nuestro proyecto, pues tenemos que ver cuál es el tamaño de la cancha de fútbol, cómo está distribuida y en dónde estamos ubicando nosotros los elementos que nos interesa estudiar. Pero no podemos perder de vista justamente la totalidad del campo. Tenemos que tener esta imagen de totalidad como un instrumento para construir el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que queremos hacer. Y eso, por supuesto, no voy a decir que éramos niños de mamila, pero éramos estudiantes de maestría, la enorme mayoría estábamos iniciando nuestros pininos en el trabajo académico en forma, y entonces este tipo de ejemplos nos servían mucho para ir
insisto, apropiándonos de conceptos, apropiándonos de ideas, apropiándonos de formas de hacer las cosas para poder avanzar en la construcción del conocimiento. Un elemento muy importante en las clases de Abelardo fue siempre la lectura. Fue una de las clases en las que más leímos, recuerdo yo, en esos cursos de maestría. Era no solo leer lo que era el vademecum, que era reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano, sino leer una serie de textos que nos ayudaban a comprender textos, conceptos fundamentales para entender el desarrollo. Y eso nos llevó a leer desde el Emilio de Rousseau hasta leer el discurso sobre el hombre nuevo de Che Guevara y a leer otra serie de textos que nos permitieron ir ubicando momentos del desarrollo del pensamiento latinoamericano. Y eso fue un elemento también muy atractivo, muy interesante. Pero volvemos a los recursos que tenía Abelardo para hacernos pensar y hacernos apropiarnos de aquello que estábamos leyendo. Le encantaba bromearnos de una manera muy seria. De repente nos hacía exámenes sorpresa y preguntaba cosas como cuál es el concepto del soberano, qué nos dice Rousseau acerca de qué significa la educación del soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí estábamos, pues facilísimo, y contestábamos cualquier cosa, y resulta que a la hora de ver la evaluación que había hecho Abelardo de nuestro trabajo, pues nada de lo que habíamos contestado estaba bien, porque no habíamos dedicado suficiente tiempo a racionalizar, suficiente tiempo a pensar todos los matices, todos los elementos que se escondían atrás de uno o de otro concepto que se estaban utilizando. Eso también fue una experiencia sumamente leccionadora, fue una experiencia para mí en lo particular sui generis. Yo no había tenido nunca una experiencia de esa naturaleza en donde el profesor no solo nos daba cátedra, no solo nos obligaba a leer, sino que, y sobre todo, nos obligaba a pensar. Y todo esto siempre en el contexto de una sesión amena, de una sesión en la que reíamos mucho, de una sesión en la que escuchábamos anécdotas de la vida de Abelardo. Recuerdo también cómo en un momento determinado nos contó anécdotas sí y anécdotas más acerca de aquel viaje que hizo con don Leopoldo Sea por América del Sur, patrocinado por la beca Fulbright, si mal no recuerdo, ¿sí? Y entonces esto también le daba una viveza muy importante al trabajo que se estaba haciendo en clase. Y por supuesto, no dejo de recordar aquella frase de don Luis González en el oficio de historiar, cuando señala que una de las características que debe tener un historiador, yo me precio de intentar ser historiador, es tener las piernas fuertes, el tener la capacidad de viajar, el tener la capacidad de observar realidades distintas, el tener la capacidad de incorporar esas experiencias en nuestro bagaje intelectual, en nuestro bagaje cultural y sobre todo en nuestro bagaje para la construcción de conocimiento nuevo. Y todos esos elementos nos los daba Abelardo de una manera realmente sumamente grata. Podría yo continuar con muchos ejemplos más acerca de este tipo de ejemplos que él nos daba, este tipo de ideas que él nos daba, estos impulsos que nos llevaban justamente a pensar que la realidad latinoamericana es realmente una realidad sumamente compleja para abordar la cual tenemos que desarrollar distintos instrumentos intelectuales que dialogan entre sí, que se retroalimentan, que de alguna manera nos ayudan a ver una realidad compleja de una manera todavía más compleja. Fue esa la experiencia con el doctor Abelardo Villegas como mi introductor al mundo del latinoamericanismo. Una experiencia que en ese momento yo no me imaginaba se convertiría en una experiencia vital importantísima para mí cuando después me incorporé al entonces Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. Fue
una experiencia realmente muy grata, realmente muy aleccionadora y sobre todo, tengo que decir, una experiencia que me ayudó a entender que nuestra realidad compleja tiene que ser vista de una manera crítica, de una manera compleja. Quisiera yo cerrar aquí, no quiero abrumarlos más con este tipo de experiencias, pero sí quiero dejar un testimonio muy claro de la enorme importancia que tuvo para mí en lo personal y para el trabajo que he desarrollado después de haber cursado esa maestría en el Mora, después de haber cursado esa materia con Abelardo Villegas en esa maestría, la transformación que se dio en términos de mi personalidad, en términos de mi trabajo, en términos de la proyección de las cosas que se pueden y que se deben hacer. La experiencia de haber sido alumno de Abelardo Villegas creo que fue una experiencia que ha marcado el resto de mi vida y así como la mía, creo que la he hecho con muchas otras personas. No hice yo tesis con él, no hice yo investigación cerca de él, pero esta experiencia netamente docente me ha dejado una marca indeleble, la cual agradezco profundamente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rubén. Sí, efectivamente, una de las características, y yo creo que aquí lo vemos en varios de los que fueron sus alumnos, y yo que también fue alumno en la licenciatura en Historia, fue esa siempre de combinar la investigación con la docencia. La docencia, yo me acuerdo, solamente por mencionar dos ejemplos, cuando era secretario general de la Universidad Nacional y estaba el problema del CEU, muy duro, ahí estaban las marchas y todo eso. Bueno, era secretario general y daba clases al mismo tiempo y comentaba de que, bueno, no se les olvide que uno de los líderes principales del CEU estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, en ciertos momentos hubo enfrentamiento de ellos y dice, bueno, dejemos las reformas del doctor Carpizo para otro momento y ahorita concentrémonos en el análisis de la clase del pensamiento latinoamericano. Sí podemos hacer una serie de analogías con lo que está sucediendo en la reforma universitaria de América Latina, y entonces siempre fue, dijéramos, la idea de además de ser funcionario, dar las clases, y yo creo que eso pues es en un momento dado, como yo se los he dicho a varios de los colegas que son o que han sido funcionarios universitarios o del sector educativo, le digo, a lo mejor si me das una conferencia de tu especialidad, hay que tomarlo como un bálsamo, ¿no? Y entonces yo creo que en el caso de Abelardo Villegas, bueno, pues sí fue, dijéramos, una parte fundamental de su personalidad. Muchas gracias, Rubén. Además, he de subrayar que el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe patrocinó una reedición de Reformismo y Revolución en América Latina, una edición muy bonita, exactamente esa que nos está mostrando muy bien, ¿cómo se llama? Se maneja con gran facilidad y sobre todo está disponible, cosa que luego no ha sucedido. Dijimos, una universidad privada de otro alumno de mi padre, pero eso en la época de la Escuela Nacional Preparatoria, publicó en Oaxaca otro libro, que es la historia del pensamiento político en México. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra a Emilio Aquino, que precisamente nos decía ahorita en la plática dijimos, anterior a comenzar, que él había estado trabajando, pues dijimos, en los últimos momentos con él, y después de que él fallece, se mete a trabajar dijéramos, sus preocupaciones sobre los derechos humanos y otros temas. Bueno, el doctor Emilio Aquino es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesor, fue profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero, es investigador en el Museo Nacional de Arte, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, estuvo como en la Facultad de Ciencias Políticas, en fin, tiene diversos trabajos, tanto en la investigación como en la docencia. Ha publicado
2 libros, José Carlos Mariátegui y el Problema Nacional, en la Dual CECIDE en 1997, y con Abelardo Villegas, coautor del libro Abelardo Villegas, Pensamiento y Acción. Asimismo, tiene, por ejemplo, La Guerra de 1898 y el replanteamiento de la tradición española en la cuestión nacional de América Latina. Sus líneas de trabajo son Carlos Mariátegui, que es una parte fundamental dijéramos, en sus trabajos de investigación, José María Arguedas y la obra intelectual de Abelardo Villegas. Doctor, aquí no tiene usted la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contento de participar en este evento en memoria del doctor Abelardo. Saludo al doctor Rubén Ruiz, al doctor Ignacio Sosa, al doctor Andrés Lira, al doctor Evodio, y por supuesto pues a Silvestre y a la doctora Eugenia. Un fraternal abrazo. Efectivamente, creo que en mi formación profesional soy un afortunado, porque desde que inicié la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras estuve trabajando al lado del doctor Abelardo Villegas. Y ya en el doctorado continué trabajando con él, no solo bajo su orientación, sino además por recomendación de él, tuve la suerte de trabajar con el doctor José Luis Avellán en España, en la Complutense de Madrid, y además hacer una estancia de investigación en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Yo traía ya en años atrás pues el tema de José Carlos Mariátegui, que fue mi trabajo de maestría, pero que lo concluí pues bajo su dirección. Cuando el doctor murió, la generosidad de la doctora Eugenia me permitió revisar algunos de los archivos del doctor Abelardo, y ahí fue donde afortunadamente encontramos el texto del libro de los derechos humanos en la historia y la cultura de América Latina, que es este, que lo editamos en Lima, Perú, se publicó en Lima, Perú. Se hizo la presentación en diciembre de 2018 en el Foro Cultural del Fondo de Cultura Económica allá en el Perú, ¿no? Y entonces, bueno, no podía tratar otro tema ahora que no fuese precisamente la cuestión de los derechos humanos en la historia y la cultura de América Latina en la obra de Abelardo Villegas. Aparte en los últimos años, digamos, también vinculo un poco mi trabajo con los saberes y haceres del mundo andino, en donde confluyen académicos y pobladores rurales, tratando de conjuntar un poco reflexión con la práctica de estos pobladores que tanta riqueza aportan a estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y que, bueno, desde la perspectiva mexicana, invitan a un análisis permanente comparativo entre lo que es el mundo andino y el mundo mesoamericano. Así que este es el marco del trabajo que ahora estamos haciendo. Yo elaboré unas notas, le voy a dar lectura, tomando como base precisamente este texto al que he hecho referencia. A más de 20 años de la desaparición física del doctor Abelardo Villegas, hay motivos suficientes para recordarlo, para estudiar su obra y para difundir su legado. Su trabajo intelectual estuvo inserto dentro de una visión latinoamericanista, con un claro compromiso y toma de posición de los graves problemas de América Latina, explorando y estudiando diversos fenómenos de la patria de Bolívar, Juárez, Martí y Mariátegui, sin dejar de lado, por supuesto, sus investigaciones sobre México. Destaca su análisis sobre la democracia y la dictadura, la política y la cultura, la filosofía latinoamericana, la educación, el pensamiento reformista y revolucionario
al que se han referido, que para mí es un texto clásico sobre América Latina, el liberalismo, el positivismo, el marxismo, lo mismo que el pensamiento y accionar de diversos políticos e intelectuales desde Bolívar, Sarmiento, Martí, Mora, Ocampo, Molina Enríquez, Caso, Vasconcelos, etcétera, solo por mencionar algunos. Además dio cuenta sobre acontecimientos de trascendencia continental y mundial como la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y el experimento socialista de Salvador Allende, por mencionar algunos también. Sus estudios están sustentados a partir de una perspectiva histórica y de las circunstancias sociales en que estas ideas y fenómenos aparecieron, formando todo un corpus intelectual desde la perspectiva de la historia de las ideas dentro de las que se enmarca su trabajo. La orientación que Abelardo Villegas le dio al estudio de los derechos humanos en América Latina está inserta dentro de esta perspectiva. No es casual que el título del curso que dictó en el Instituto Panamericano de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica en septiembre de 1984 lo haya denominado Los derechos humanos en la historia y la cultura de América Latina, en el que realizó un análisis comparativo entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, situando algunos de sus postulados dentro de la cultura y la historia de América Latina durante los siglos XIX y XX. En otros artículos completó su visión sobre otros aspectos de estos derechos consignados en ambas declaraciones. En el libro que editamos, al cual ya hice referencia, en marzo de 2018, incluimos otros artículos y ensayos publicados en revistas académicos, lo que muestra su constante preocupación y quehacer como filósofo, investigador y académico, que lo llevó a la organización y dirección de un seminario sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos, del que el doctor Ignacio Sosa fue partícipe y creo que también es silvestre en algunas sesiones y en algunas publicaciones que hicieron, con el objeto de impulsar el debate sobre este tema, donde se abordaron estudios sobre distintos ángulos y enfoques. Remitimos lo señalado a la presentación de la obra citada y lo dicho por Mauricio Bechov, otro de los participantes de este seminario, en el homenaje realizado a propósito de su fallecimiento en 2001 y que luego editamos bajo el título de Abelardo Villegas, Pensamiento y Acción. La obra de Abelardo sobre el tema de derechos humanos se dio a partir de 1984 y continuó hasta su fallecimiento en el año 2001. En esta orientación y retomando su aporte al estudio de los derechos humanos, vamos a explorar algunos de estos postulados y su narrativa latinoamericana, dando una visión sucinta del estado actual de estos derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1879, como resultado del triunfo de la Revolución Francesa. Contiene 17 artículos. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, por la gran mayoría de los países con 48 votos a favor y 8 abstenciones. En su contenido encontramos 6 considerandos y 30 artículos. Ambas declaraciones consignan una serie de derechos y principios como el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad, pero también a la soberanía, a la lucha contra la opresión, etc. Es decir, se consignan derechos de personas, derechos colectivos y derechos nacionales. Y son el resultado de la lucha en contra del feudalismo y de la monarquía en un caso, y en otro, contra el nazismo alemán, el fascismo italiano y el militarismo japonés. Ambas declaraciones fueron adoptadas en 2 circunstancias históricas específicas: la Revolución Francesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1879
establece como principio de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Instaura el concepto de ciudadanía de los hombres, pero llama la atención que niega estos derechos a la mitad de la población. Es decir, no otorgó ciudadanía a las mujeres, dejando intacta la doble opresión que padecían en su condición de clase y en su condición de mujeres, a pesar de que Babiú y los iguales reivindicaron estos derechos. Tal como José Carlos Mariátegui señaló, cito, mas la Revolución Francesa no quiso acordar a las mujeres la igualdad y la libertad propugnadas por estas voces jacobinas e igualitarias. Los derechos del hombre podían haberse llamado más bien derechos del varón. La democracia burguesa ha sido una democracia exclusivamente masculina. Termina la cita. En Latinoamérica, durante el siglo XX, la lucha de las mujeres arrancó algunos de estos derechos civiles y políticos, pero aún hoy siguen demandando igualdad en el plano económico, político y social, que junto con el resto del pueblo las conduzca a su verdadera emancipación. Retomando estos principios, Abelardo Villegas estudió su correlato en América Latina. En primer lugar, por la influencia de la Revolución Francesa en los procesos de independencia en el siglo XIX, reconocido sobre todo por los liberales, pero también porque dichos principios se plasmaron en el ideario y en las constituciones de las nuevas repúblicas latinoamericanas, adoptadas tras la derrota del viejo imperio colonial español. Además, el modelo francés fue adoptado en la organización de algunas de las nuevas repúblicas y los principios de libertad, igualdad y fraternidad han sido banderas de lucha permanente de caudillos y líderes que enarbolaron principios libertarios y de renovación, a veces de manera auténtica y otras como mero discurso demagógico. Abelardo Villegas hace un recorrido por estos pensadores latinoamericanos del siglo XIX y XX, empezando por Bolívar, Sarmiento, Alberdi, Martí y los liberales mexicanos como Mier, Mora, Ocampo. Sin duda la lista es larga, pero en esta perspectiva de análisis hay que mencionar a Mariano Otero, liberal mexicano muerto prematuramente a los 33 años, quien realizó un análisis sobre los derechos humanos. Su libro, Ensayos sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, que apareció en 1842, muestra con sorprendente claridad en qué consisten los derechos humanos. Otero esclareció lo que son las garantías individuales, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de pensamiento, entre otros. Parte de la necesidad de un orden social fundado sobre la libertad y justicia para, cito, el establecimiento de un orden social equitativo y justo en el que la libertad sustituya un día completamente a la servidumbre, la igualdad a los privilegios y la voluntad nacional a la fuerza bruta. Cierro cita. Es decir, frente a la situación de crisis que vivía la República, el caudillismo imperante, la ruina productiva y financiera, el poder económico e ideológico de la Iglesia, la pérdida del territorio de Texas y la guerra con Francia, Otero planteó lo que verdaderamente podría resolver esta problemática. Abro cita. Oíd este problema en su sencilla expresión. Las leyes se deben dirigir a garantizar a cada individuo con el menor sacrificio posible la satisfacción de todas las facultades del hombre y la organización de los poderes públicos no tiene otro objeto que el de establecer el poder más propio para expedir, conservar y ejecutar estas leyes tutelares de los derechos humanos y de las relaciones sociales. Cierro cita. Esto es una muestra de la herencia de la Revolución Francesa y que Otero planteó como parte de las soluciones para resolver la difícil situación por la que atravesaba México desde la independencia hasta la pérdida de más de la mitad de su territorio en 1848 por el expansionismo de los Estados Unidos de Norteamérica. En otro momento habremos de analizar la obra de Otero respecto al tema de los derechos humanos, no simplemente reseñamos en la perspectiva que Abelardo trabajó sobre derechos humanos.
Dichos principios fueron plasmados en la Constitución Liberal de 1857 y más tarde, a partir de 1900, reivindicados por los magonistas en su lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, recogiendo los principios liberales de la reforma. Sin embargo, en este recorrido histórico se constata el fracaso de estos principios en su implementación desde la independencia y aún en la actualidad. Los estados, o muchos de ellos, son autoritarios y no democráticos, como se estipula en sus constituciones. Ha prevalecido la asonada, los golpes militares, una larga tradición caudillista al servicio de la oligarquía y de los grupos de poder, negando estos derechos a la enorme mayoría de la población. Ya en pleno siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la mayor parte de los países latinoamericanos, la lucha por la soberanía y la construcción de estados modernos e independientes, lo mismo que el respeto de los derechos políticos, económicos y sociales, han conectado nuestra historia con la necesidad de la aplicación plena de estos derechos humanos. Como hemos mencionado, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos suscribieron estos principios, y más aún, en muchas legislaciones nacionales están plasmados como leyes y normas. Es en el artículo 3 de esta declaración donde se expresa su espíritu y que a la letra dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sin embargo, si realizamos una somera revisión de lo que ocurre en los países de América Latina, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad son violados de manera cotidiana y sistemática. Y la lucha de los pueblos se da precisamente en la conquista de estos principios como derechos inalienables del ser humano. Situación actual de los derechos humanos. Abelardo Villegas abordó el estudio de algunos de estos principios, como el derecho a la soberanía, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de creencia, el derecho a la revolución y el derecho a la educación. Esta selección la realizó porque eran los principios que en ese momento más preocupaban a los pueblos latinoamericanos, pero ya finalizada la segunda década del siglo XXI, nos siguen preocupando y son parte de la problemática latinoamericana y mundial. Si revisamos los artículos que el doctor Abelardo publicó en este periodo, sobre todo en Proceso, nos vamos a dar cuenta de un montón de problemas que él va explicando, va también denunciando y que se conectan pues con esto que él señala en 1984. Por ello, estos postulados y su concreción teórica no han perdido vigencia. Y hoy que se cumplen más de 70 años de haber sido promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es oportuno recordar en qué consisten y luchar por que se cumplan. Las causas que la originaron no han desaparecido, es decir, el horror se ha incrementado. El mundo actual está plagado de guerras, de genocidios, de torturas, de masacres, de desplazados internos y externos, de intervenciones armadas de Estados Unidos y otros países de Occidente, en África, Asia y América Latina, acrecentándose la desigualdad social, el hambre y la miseria de los pueblos. La soberanía popular. La soberanía popular que abordó Abelardo Villegas en su obra es uno de estos principios establecidos en ambas declaraciones. La Declaración de los Derechos del Hombre, en su artículo 3, establece, cito, el origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Se cierra la cita. Mientras que la Declaración Universal en su artículo 21.3 establece, cito, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Se cierra la cita. Abelardo Villegas la enuncia como, cito, el gobierno del pueblo por sí mismo. Y luego citando a Lincoln, dice que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En su obra Arar en el mar, constata que la ausencia de la democracia es el signo característico de nuestros países desde su independencia, que se estableció como principio democrático la democracia representativa, donde a lo sumo se realizan elecciones y en donde se delegan todas las decisiones en los gobiernos, que en la mayoría de los casos no representan al pueblo. Por ende, casi siempre adoptan medidas contrarias a él,
Esta democracia está en la órbita de la burguesía y de las clases dominantes. Así, durante los siglos XIX y XX y lo que va del XXI, la enorme mayoría de los países latinoamericanos no han podido establecer regímenes verdaderamente democráticos en una relación transversal con los ciudadanos y con una activa participación donde el protagonismo esté en manos del pueblo. La negación de la ciudadanía a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, a los analfabetas, a las mujeres, se ha dado en gran parte de nuestra historia, prevaleciendo la existencia de gobiernos sin representación popular o francamente dictatoriales. No obstante, ha habido de manera permanente una lucha del pueblo, de los más desposeídos por el ejercicio de una democracia participativa y popular, y por liberarse de la explotación y opresión a que los han sometido las clases dominantes. En su obra Imperialismo y Revolución y Liberación, don Pablo González Casanova nos demuestra la permanente lucha del pueblo latinoamericano durante el siglo XX por establecer gobiernos democráticos y socialistas que procuren el bienestar y no su dominación. Esta demanda histórica la vemos actualmente en la lucha del pueblo chileno por dotarse de una nueva constitución que reemplace al de la dictadura de Augusto Pinochet y que establezca mecanismos de participación más allá de la representatividad o de control y vigilancia, más bien que reconozca el derecho de los pueblos originarios, sobre todo del pueblo mapuche, a su existencia y su inserción plena dentro de la nación, estableciendo mecanismos de participación popular. Esta misma demanda se dio en las elecciones del Perú, que pese al desprecio y racismo de los grupos de poder, llevó a la presidencia de la República a un profesor, a un docente de primaria, agricultor, nacido en la serranía peruana, en el Perú profundo, y que una de sus banderas fue la instauración de una asamblea popular constituyente para la elaboración de una nueva constitución que sustituya a la constitución del dictador Alberto Fujimori, impuesta con un contenido neoliberal y altamente antidemocrático. Esta bandera de lucha la encontramos en otros países de América Latina, donde el pueblo reclama un papel cada vez más protagónico. Así, en la soberanía popular, la democracia participativa va más allá de la delegación del mandato, de la participación electoral. Tiene que ver con la consulta popular, con la revocación del mandato, con la asamblea del barrio, con las decisiones colectivas de la comunidad, con el voto universal, secreto y directo en los sindicatos para la elección de sus líderes, con la gestión y solución de los problemas y necesidades del pueblo, desde el núcleo local, regional, hasta los grandes problemas nacionales, y que se adopte como principio de gobierno el mandar obedeciendo. Estas formas organizativas sociales están contenidas en el quinto considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece, cito, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Cierro la cita. Esta es también una lucha en contra de la dominación colonial, la opresión social, la discriminación, el racismo, la exclusión, la supremacía racial que ha dado lugar a los peores crímenes de la humanidad y que aún prevalece en la actualidad, vinculado a la dominación de clase que genera toda una serie de prejuicios raciales. Otra violación a nuestros derechos en esta línea se da en el hecho de que en el actual periodo neoliberal y de globalización mundial, los seres humanos nos hemos convertido en objetos de consumo o en una simple estadística, borrando de un plumazo la condición humana que nos define como personas. Somos objeto de control y manipulación permanente, atacando la conciencia de los pueblos y de las personas. Crítica emprendida por Abelardo Villegas, cuya vigencia es actual. Sobre todo en lo que se refiere a la obra de Marcuse, ¿no? A la que tanto acudió el doctor Villegas en esta crítica que se hace al hombre unidireccional. En 1990,
Abelardo Villegas hablaba de una emergencia en materia de los derechos humanos. Señaló, cito, en la práctica, a cada paso se violan, se les da la vuelta, se inventa todo tipo de triquiñuelas para que no tengan vigencia, provocando la desintegración del tejido social. Cierro la cita. En la actualidad seguimos viviendo una verdadera catástrofe en esta materia. Si tan solo revisamos la situación por la que atraviesan países como Brasil, Haití, Chile, Colombia, Honduras, etcétera, donde es el Estado quien niega el derecho a la vida, ejerce la represión masiva al pueblo y es fuente directa de la violación de los derechos humanos. Pero podríamos incluir a la mayoría de los países latinoamericanos, donde, como dice la canción de José Alfredo, la vida no vale nada, porque es el Estado y sus instituciones es incapaz de garantizar la vida a sus ciudadanos, que es su razón de ser. Pongamos solo el caso de Colombia, que en lo que va de este 2021 han muerto a manos de grupos militares y paramilitares más de 200 defensores de los derechos humanos, además de las numerosas masacres en el interior del país atribuibles directamente al Estado, particular en los meses de junio y julio de 2021 durante la protesta y el paro nacional. Como se sabe, la causa de la violación sistemática de los derechos humanos proviene de los intereses económicos y del poder, que deja completamente de lado el orden jurídico que norman estos derechos. Así, vivimos una crisis humanitaria, dado que la vida no se respeta. La libertad es para unos cuantos y la seguridad es letra muerta. En México estos problemas se agudizaron en el periodo de dominio neoliberal. Para 2017, Amnistía Internacional registró 42.585 homicidios, en su enorme mayoría dolosos, y para febrero de 2018 daba la cantidad de 34.658 desapariciones forzadas. ¿Dónde estuvieron las fuerzas de seguridad del Estado y donde el gobierno, en una suerte de cinismo, consideraba la muerte de los ciudadanos como, comillas, daños colaterales? Según lo expresó Felipe Calderón a propósito de su guerra, también comillas, contra el narcotráfico. Hoy sabemos que lo que operó no fue un Estado fallido, sino un Estado coludido con la delincuencia organizada que cobró la muerte de cientos de miles de ciudadanos, donde el principal violador de los derechos humanos era precisamente el Estado. En la actualidad existe el registro de 90,000 desaparecidos y el Estado se muestra incapaz de asegurar a los ciudadanos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Conclusión. En 1907, Ricardo Flores Magón escribió, comillas, pensar y accionar a un tiempo debe ser la obra de los pensadores. Cierra cita. Así, la importancia del conocimiento de los derechos humanos y la reflexión deben estar acompañadas de acciones por parte de toda la sociedad para que los estados y gobiernos cumplan con los acuerdos que suscribieron y sean garantes en su aplicación. Tenemos que ser impulsores y promotores de los derechos humanos, dando a conocer su importancia, exigiendo su ejecución, defensa y aplicación, tal como lo señaló Abelardo Villegas. El hombre debe poseer igualdad de derechos, pero también educarse para poder ejercer esos derechos. Y complementa esta idea citando a Martín. Cito, conocer es resolver. Conocer el país y gobernar conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de tiranías. Se cierra la cita. Consecuente con esta postura, ocupó su puesto y eligió su trinchera. Lo hizo en el ámbito del derecho a la educación pública y gratuita, asumiendo esta defensa desde la academia, en el aula, en la investigación y en su larga carrera dentro de la función institucional, donde defendió el derecho a la equidad, el libre acceso a todos los niveles educativos de los jóvenes. También denunció la agresión y violación a la autonomía y a los espacios universitarios, como la agresión al movimiento estudiantil, la represión al movimiento estudiantil en 1968, o la intervención militar en la Universidad Mayor de San Marcos en 1995 en Lima, Perú, pero también haciendo una crítica sobre los usos de la ciencia en las sociedades industriales, en la carrera armamentista, en el ecocidio, en el intervencionismo imperialista,
en la industria de la drogadicción, etc., demandando en todo momento una educación que mejore las relaciones individuales y sociales y que permita la formación de un hombre diferente al que crea este sistema capitalista carente y contrario a los valores humanos. Debemos exigir la aplicación de estos principios de la Declaración de los Derechos Humanos, el esclarecimiento de todos los hechos violatorios de los derechos humanos, la aplicación de la justicia en los distintos ámbitos de la vida humana y que nunca más se produzcan hechos que denigren al ser humano, poniendo el acento en la verdad como piedra angular de la justicia, porque sin verdad no hay justicia ni reparación. El derecho a la soberanía, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de creencia, el derecho a la rebelión, el derecho a la educación y a la cultura, contenidos en las declaraciones y que forman parte de los principios que Abelardo desarrolló y difundió, son derechos que hoy se deben reclamar y que forman parte de las acciones de los pueblos como banderas de lucha. Quiero terminar citando al propio Abelardo Villegas, que en el homenaje a Edmundo Gorman señaló, abro cita, el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros maestros es leerlos y comentarlos, y no repetirlos de manera cortesana y servil. Cierro la cita. En esta orientación hemos realizado estas reflexiones. Honremos esta prédica y continuemos su legado. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por estas reflexiones. Sin duda alguna, a la hora de estar escuchando este repaso de los derechos a partir de por lo menos el siglo XVIII, me acordaba yo de dos asuntos que salieron, seguramente el doctor Sosa los ha de tener presentes porque estuvo en varias de estas lides, que era la preocupación una y otra vez acerca de la vida democrática, a dónde se iba el voto ciudadano, y bueno, como dijéramos, esa historia de arar en el mar se repite y se repite a lo largo de América Latina, ¿no? Entonces, a él le dio mucho gusto cuando en el año 2000 hubo un cambio de partido político, cuando, ¿cómo se llama? Termina el gobierno de Zedillo y alcanza la victoria Vicente Fox. No le toca ver el fin del sexenio, ni mucho menos lo que ha sucedido, pero era una preocupación constante esta de bueno, la lucha permanente de las naciones y los países latinoamericanos en estas tendencias autoritarias que salen una y otra vez por el otro lado, ¿a dónde va el voto? Y cuando tú hablabas acerca de la Constitución de 1857, me acordaba yo del artículo constitucional que en su primera, dijéramos, en su primera sección, que son las, dijéramos, las garantías del hombre, ahí plantea cómo dice la soberanía popular reside original y esencialmente en el pueblo, ¿no? Y entonces de ahí vas a toda una discusión acerca del pueblo, la nación o aquellos que demandan al pueblo como el origen de esa soberanía, que es una cuestión que se construye constantemente. Cuando él fallece en el 2001, ¿se acuerdan ustedes que acaba de terminar esta época del INE, bueno, en aquel tiempo el Instituto Federal Electoral, cuando eran estos ciudadanos, donde estaba Goldenberg, etcétera, que tuvieron un X papel que luego ha sido criticado tiempo después, no corresponde en este momento ver si estuvo bien o estuvo mal, pero esa crítica y esa preocupación permanente por, dijéramos, cómo los pueblos latinoamericanos buscan una y dos y tres veces resolver sus problemas, que son problemas económicos, o simplemente, como tú lo has dicho, el gran problema de la inseguridad como una serie de estados nacionales que no pueden entender, no pueden ofrecer una de los elementos esenciales del pacto social. Bueno, pero para no monopolizar la palabra, vamos a darle la palabra al doctor Ignacio Sosa. El doctor Ignacio Sosa es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido profesor de la misma facultad,
durante mucho tiempo. Sus áreas de investigación versan sobre la historia y pensamiento político contemporáneo, y dentro de sus libros de autoría se mencionan Conciencia y Proyecto Nacional en Chile y Despertar el conflicto de una comunidad. Doctor Sosa, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación que me extendió la maestra Revueltas, el doctor Villegas. Y también agradezco a los colegas que han participado en este evento. De la misma manera que el doctor Lira hoy en la mañana nos expresó que había manejado 2 títulos para su presentación, yo también manejé 2 títulos, el de los trabajos y los días de un humanista y el de los trabajos y los días de un ciudadano. Porque considero que hoy, a 20 años, bueno, que a 20 años del deceso, del lamentable deceso del doctor, lo que nos debe servir como referencia para la reflexión es la de verlo al doctor Villegas en una triple dimensión, de verlo en forma unitaria. En primer lugar, como parte de un gremio, el de la filosofía. Luego, de verlo como un profundo analista de la vida política en sus manifestaciones más claras. Y, por último, verlo como funcionario, es decir, como educador universitario. Pero ¿educador de qué tipo? Educador para la democracia. El doctor Villegas es un educador para la democracia, y ahí yo quiero pues enfatizar que eso es lo que me sirvió como eje a mis palabras. Lo recuerdo y agradezco esta invitación porque me brinda la oportunidad de expresar en parte mi agradecimiento permanente y reiterar la admiración que con los años crece por su vida y por su obra, así como lamentar que las nuevas generaciones no tengan oportunidad de contar con una edición de sus principales textos, todos escritos siempre para los jóvenes. ¿Por qué un homenaje y qué tipo de homenaje? El homenaje no puede ser otro sino por ser modelo cívico en la transformación de la sociedad y en la universidad. Si se acepta esta premisa, el propósito de estas líneas es mostrar que sus trabajos y los días a ellos dedicados fueron para mejorar la convivencia entre nosotros. Este ejercicio no es para nutrir la nostalgia al que tan dados somos quienes ya pertenecemos a las generaciones de antaño. Recordar al doctor Villegas significa situarlo en el momento en el que la sociedad y la universidad, como parte de ella, vivían tensiones extraordinarias por el surgimiento, en un caso de grupos con distintas ideologías que reclamaban las garantías a sus derechos naturales o llamados derechos humanos, que en conjunto son el escudo que defiende al individuo tanto del gobierno como de otros grupos. Situarlo también en el contexto universitario en el que nuevos actores aspiraban a ser reconocidos en pie de igualdad con los otros actores que participaban en las decisiones universitarias. En los 2 casos, el debate en el que él activamente participó versó sobre la alternativa de diálogo para resolver el conflicto en contra de quienes proponían el empleo del uso de la fuerza y el uso de la violencia para mantener una organización que a partir del año de 1945 era ya insostenible. Este dato es muy importante porque si él nace en 1934, en 1945, con la reforma al artículo 3º constitucional, se abrió un nuevo horizonte para la vida política mexicana, porque
se demandó en este artículo la exigencia de establecer la democracia no como régimen político, sino como sistema de vida. Ese es el verdadero dilema que vivió toda la sociedad mexicana, que toda la sociedad mexicana vive a partir del fin de la Segunda Guerra hasta nuestros días. Y es ahí donde los jóvenes deben poner atención, porque esa es la circunstancia que él vive y en la que nosotros, de alguna manera, también vivimos. ¿Qué significa hoy para los jóvenes estudiosos de la historia y de la filosofía en México el nombre de Abelardo Villegas? La respuesta requiere realizar un balance en el que, por una parte, se muestre el esfuerzo realizado por el propio maestro y por la otra, lo que sus alumnos hemos hecho o hemos dejado de hacer por difundir y mantener vivo su pensamiento entre las nuevas generaciones de estudiosos. El balance requiere ocuparse de los trabajos por él realizados en su calidad de maestro, de educador universitario, de funcionario, de difusor de la cultura y, por último, pero no menos importante en una sociedad que se dice democrática, de formador de la opinión pública. Porque la pregunta que todos nos planteamos de unos años a esta parte es cómo de una sociedad de matriz autoritaria surgieron los ciudadanos. Estos no surgieron por obra y gracia del Espíritu Santo, sino hay que perseguir a aquellos quienes fueron los que sentaron las bases. Y si hay una línea de continuidad en el pensamiento y la acción del doctor Villegas, es precisamente el demostrar cómo surge la noción de ciudadano, de ciudadanía y de democracia en nuestro medio. Él, que fue enemigo de las etiquetas, que suelen emplearse no para calificar, sino para descalificar, no para estudiar y comprender, sino para inmovilizar el pensamiento, no pueden explicarse sus aportes apelando a frases hechas, porque éstas persiguen reducir a una dimensión mínima el significado de un dilatado esfuerzo llevado a cabo por el doctor Villegas durante casi medio siglo. Su empeño lo realizó en el seno de la universidad misma, por lo que resulta prudente detenerse a recordar cómo era dicha institución al mediar el siglo XX, que es cuando él realiza sus estudios de maestro en filosofía. Era en ese momento una universidad, en la que los grados académicos eran una excepción. Los maestros y los doctores eran escasos. En cambio, los licenciados, muchos de ellos pasantes, abundaban, y entre estos, los licenciados en Derecho eran los más numerosos. Él, con ese espíritu jovial, que de cualquier situación grotesca encontraba la nota amable, señala que en la administración del doctor Ignacio Chávez, que preocupado por esta preocupación de cómo una universidad nacional se sostiene sobre pasantes, convocó a una reunión promovida también por la Facultad de Filosofía y Letras, en el que se le invitó a don Carlos Bosch a dar un curso para todos aquellos que eran maestros y que querían ya titularse. Y cuando el doctor Seal y el doctor Villegas le abran la puerta del auditorio, justo en ese momento todavía llamado don Justo Sierra, al doctor Bosch, se va de espaldas porque consideraba que iba a haber allí 15, 20 alumnos y se encuentra con que estaba, pero una verdadera multitud. Entonces, el doctor Villegas estudia en esta universidad y ayuda como funcionario, como administrador, a transformarla en lo que hoy es. No fue obra y gracia del Espíritu Santo, fue obra
de hombres que como él lucharon por dignificar y darle el perfil que hoy tiene esta universidad. La universidad a la que ingresó el doctor Villegas no respondía ya en ese momento a las necesidades de un país que requería cambios. Él y los miembros de su generación ayudaron a transformarla. Su vida entera se dedicó a ello. Ahora es difícil pensar en que la carrera académica se iniciaba en forma temprana y que el primer peldaño era el de la docencia en la enseñanza media. Ahí se libraban las primeras batallas en las que se debía mostrar el temple y el músculo pedagógico. Es decir, aptitudes no solo para entender un problema, sino para explicarlo. A cualquiera de nosotros que hemos ejercido la docencia, nos llama la atención la portentosa habilidad que tenía el doctor para decir en forma aparentemente sencilla cosas realmente profundas. Llegar a ese dominio significaba lo que ayer decía: el que piensa claro, escribe claro. Y entonces él pensaba, escribía y exponía en forma clara lo que parecía así como extraordinariamente simple. ¡Ay, pues qué chiste! Ya lo entendí. Era facilísimo. Pero no saben, desconocen la profunda carga que hay detrás de esto. Luego venía el convertirse ayudante de un profesor reconocido. Hoy, en esta universidad, para iniciarse en la carrera académica, ya se requiere ser doctor. Una rápida visión para que los jóvenes entiendan el perfil del doctor. A los 20 años inició su carrera como docente. A los 23 años terminó su tesis de maestría, que fue publicada como libro cuando tenía 30 años. Quiero que piensen, por favor, porque hoy en la mañana los doctores Lira y Hurtado nos dieron una magnífica visión de lo que significaba su texto de la filosofía de lo mexicano. Yo lo que quiero señalar es que fue escrita por un, diríamos hoy, un muy joven estudiante de 23 años. Eso nos da, pienso yo, una idea del calibre y de la calidad del pensador. Obra juvenil que reflexiona sobre aquellos pensadores que, entre otros intereses, se encontraba la filosofía. Entre estos, por méritos propios, destacan Caso, Vasconcelos. Sin embargo, para muchos jóvenes actuales, la importancia del texto radica en que se constituyó como el epílogo de esa filosofía, de este tipo de filosofía, estrechamente vinculada a las vicisitudes de la Revolución Mexicana. Un joven de 23 años que es capaz de decir: se ha cerrado un capítulo y está por abrirse uno nuevo. A toro pasado es muy fácil decirlo, ahora lo advertimos con gran claridad, pero en su momento que un hombre que no ha cumplido 30 años declare que se abre un nuevo horizonte, pues plantea un problema inédito, porque viendo hacia el pasado todo nos resulta evidente, pero estando en la crisis del momento es muy difícil decir cómo viene la mano, cómo vienen las cosas. Ese epitafio sobre una época corresponde a la Revolución Cubana, acontecimiento de carácter regional. A partir de esta, a partir del triunfo de este, el 1 de enero de 1959, surgió un nuevo debate en la que el doctor Villegas fue uno de los grandes protagonistas. Un debate que no solo se dio en el ámbito de México, sino el de toda la región de América Latina. Sobre las características del cambio, cómo debe ser el cambio en América Latina a partir del año de 1960, así como las vías para establecerlo.
El libro que ha sido ya aquí también varias veces mencionado, intitulado Reformismo y Revolución de América Latina, publicado en el año 1972 por la editorial Siglo XXI, editorial que surge también por el contexto de la Revolución Cubana. Es decir, 13 años después del triunfo de esta, es un estudio no sobre la posibilidad de un cambio revolucionario ni de una alternativa reformista, sino el cambio de carácter democrático, único capaz de poner fin a la continua destrucción de la que da fe la historia política mexicana. Su postura, la postura del doctor Villegas, se hermana con la que ya hace más de 26 siglos expresó Hesíodo en su texto Los trabajos y los días, en el momento en el que surgía la polis griega y en el que se vivían intensas luchas entre una pequeña minoría, la oligarquía que se resiste a dejar el poder, en manos de los pequeños agricultores. El pensador se valió de la figura de su hermano Perses para recordarle a los lectores que las desgracias de los pueblos y que esta es la causa de su abatimiento y de su posterior desaparición. Los trabajos a los que se refería Hesíodo son aquellos que el ciudadano debe realizar para establecer la justicia en la ciudad, en la polis, en el país. Cada uno de nosotros como ciudadano debe luchar en favor de la justicia. Y ahí es donde pienso yo que nosotros podemos empezar a entender la insistencia del doctor en publicar sistemáticamente los textos sobre la democracia en América Latina, sobre la violencia en América Latina. En el texto mencionado de Hesíodo, este explica que la destrucción es un castigo de los dioses a los pueblos que han olvidado que la justicia es la única garantía para que los ricos y los poderosos puedan disfrutar de sus bienes y de sus trabajos. Transcurridos más de 25 siglos desde que Hesíodo encontró la explicación que autores de otras épocas ratificaron, estos, igual que aquel, observaron que la injusticia, el olvido de las leyes, la simulación, es lo que provoca la ira de los dioses y los hombres. El tenaz intento de los historiadores mexicanos por darle sentido al caos, que los conservadores llaman orden, y que provocó una organización social cuya principal característica desde la conquista ha sido la desigualdad, que es sinónimo de la injusticia. Los movimientos sociales y políticos de la independencia, la reforma, la revolución mexicana, derivados de las injusticias de la conquista, la emancipación y la reforma y la revolución mexicana, tuvieron como común denominador la desigualdad, pese a las promesas que cada uno de los regímenes, esta desigualdad se ha mantenido inalterable. Aquí es donde está el cruce del pensador, del filósofo, del teórico de la democracia con el historiador. No menciona la reforma. Va y estudia los textos de la reforma. No menciona el autoritarismo de Porfirio Díaz. Lo ve y lo analiza con los principales textos de los positivistas. No critica a la Revolución Mexicana desde una posición de derecha o de oportunismo, sino que va y nos dice, véase cómo aquí la génesis del autoritarismo es idéntica a la del porfirismo, es idéntica a la de la emancipación. Porfirio Díaz y Plutarco Elías Calles señalan que han ejercido la violencia para poder preparar al pueblo y que éste en un futuro sea capaz de administrar este complejo sistema político. El doctor Villegas es antípoda. Él no dice que el gobierno tome el poder y que el gobierno tome todas las decisiones para la educación. Él dice, nosotros, los universitarios, los académicos, debemos educar al pueblo.
Porque se dice, es casi, ¿cómo se llama? Una frase hecha, que citando a Ortega es: yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo ella, no me salvo yo. No se ha reflexionado lo suficiente sobre cuál fue la circunstancia del doctor Villegas y de su generación. La célebre frase del historicista Ortega, que fue considerada la divisa de toda una generación de estudiosos de la historia y de la filosofía, es una verdad de perogrullo. ¿Cuál es la circunstancia que cuál es la circunstancia de las distintas generaciones para poder salvarse? Una de estas circunstancias, la de los espiritualistas que combatieron contra de la ideología del primigenio pensamiento revolucionario, ¿cuál de esas generaciones podría ser comparada con la generación que inicia sus actividades en la década de los años 60 y de los años 70? Son dos horizontes totalmente distintos. Hablamos de circunstancia, pero no nos detenemos a pensar: esta es la circunstancia de aquel momento, esta es la circunstancia de este otro momento, para que el joven pueda decir: ¿y cuál es la circunstancia en la que yo vivo y cómo debo actuar para modificarla por medios pacíficos, por medios democráticos? Hace un momento el doctor Silvestre Villegas recordaba que el doctor Villegas vio el cambio político cuando triunfó Fox en el año 2000. En sus clases él siempre repetía: soy un hombre que ha tenido la circunstancia con un partido único. El presidente es del PRI, los gobernadores son del PRI, los senadores son del PRI, los diputados son del PRI, los presidentes municipales son del PRI. ¿Cómo vamos a modificar esta situación para que sin violencia haya un traslado pacífico del poder? Yo creo que ahí, en mi opinión, es donde podemos nosotros tocar la tecla de la importancia del doctor Sea. Tal monopolio existía, es indudable. Lo dijeron los marxistas, lo dijeron los pensadores social cristianos, lo dijeron las anarquistas. Pero entonces, ¿qué hacer para cambiar eso? De aquí vienen unas cuestiones que no se han mencionado y que voy a repetir, yo voy a mencionar rapidísamente. El doctor Sea y el doctor y su alumno, el doctor Villegas, fueron invitados a participar en la creación del IEPES, Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI. Porque tanto López Mateos como muchos pensadores decían: si se va a reformar el sistema político, va a ser desde dentro. Y hablaba del entusiasmo que se vivía para tener la posibilidad de cambiar desde dentro. Entonces, se ponen a trabajar en un ambiente en el que creen coincidir con el pensamiento del presidente López Mateos, pero se dan cuenta que la intención de no coincide con la intención de quienes estaban abajo de él, entre otros de Corona del Rosal. El doctor Sea fue llamado en ese momento el Hegel mexicano. Entonces, él expresaba con mucha claridad lo que desde el punto de vista de un filósofo, de un historiador de las ideas, debía ser el partido de la Revolución Mexicana. Él trató de darle contenido. Lamentablemente chocaron con la realidad y
su único gran logro, su hit, su momento dorado, fue cuando Corona del Rosal convoca al doctor Sea y está presente el doctor Villegas, y alarmado por las declaraciones del presidente López Mateos de que somos un gobierno de izquierda, el gobierno de los Estados Unidos se alarma y les dice, si no hay una retractación de esas declaraciones, cerramos la frontera. Corona del Rosal no encuentra otra salida que llamar a estos dos filósofos y se les ocurre una frase brillantísima. El gobierno mexicano es de izquierda, 3 puntos suspensivos, dentro de la Constitución. Se acabó. Se acabó el problema. El maestro Sea siguió fiel a sus creencias de que el PRI podía reformarse desde dentro, y el doctor Villegas señaló, decidió que ya no era posible hacerlo, que había que iniciarlo a través de un ejercicio de carácter educativo, a lo que él se empeñó. Creo que ya se me termina el tiempo y apenas voy a la mitad. Empieza a poner énfasis y a destacar la importancia que tiene el liberalismo. No este liberalismo del que se habla así como un movimiento de carácter político, sino sus principios filosóficos. Y entonces se da cuenta que lo que apuntaba Lord Acton era cierto. Todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Era necesario dividir el poder para cambiar el país y terminar con la simulación de la simulación tan nuestra en nuestro sistema, que cree que con enunciar un problema ya lo definió, ya lo resolvió. La democracia no es una cuestión de entender sus principios, es una cuestión que requiere la actividad diaria, la actividad cotidiana. Me gustaba mucho, recordarán a ustedes la frase de Tomás de Lampedusa, el gato pardo: si queremos que todo siga igual como está, es necesario que cambie, que todo cambie. Pero no sucedió así. Bien. Una cuestión por resolver y que creo que los jóvenes estudiosos tendrán que hacerlo, es el desprecio que el grupo Imperión demuestra por los problemas de la democracia. Se ocupan de muchas cosas, pero no de la democracia. Y de los filósofos, el único que lo toma y que hace su bandera es el doctor Villegas. Ahí hay un cambio generacional que a nosotros debe llamarnos la atención y que está por estudiarse. Con esto ya voy a terminar, porque todo el mundo hablaba de cambio. La facultad, igual que el país, la facultad de filosofía, igual que el país, entra en un periodo de tensión, de polarización. En la facultad triunfan los marxistas. Ya se mencionó aquí en la mañana, creo que lo dijo aquí el doctor Hurtado, que está en sus mejores etapas este pensamiento. Yo, como alumno de esa época, participaba de esa idea, de que era necesario un cambio y que lo mejor era un cambio radical y que nosotros debíamos poner en el bote de la basura a todo este pensamiento democrático que no era simplemente reformista. Pero cuando uno entraba a las clases del doctor Villegas, empezaba a vislumbrar que había otro horizonte y que había otro tipo de cambio. Y entonces
Con esto quiero decir, era un filósofo, pero a la vez era un hombre terriblemente práctico y muy fiel a sus convicciones de carácter democrático. Toma partido en el momento crítico del sindicalismo universitario que cierra la universidad reclamando que es su derecho. Y el doctor Villegas y un reducido grupo de maestros decide, sí, pero el derecho de unos no quiere decir que se niegue el derecho de otros. Y por eso él y varios de sus colegas dan clase extramuros. En ese momento fue visto como un verdadero escándalo. Pero desde mi punto de vista, y ya varios años de distancia, él tenía la razón. No se equivocó. Se equivocó porque, no se equivocó, aunque eso le costó mucho trabajo, porque recomponer lo que ahora se llama el tejido social fue una obra en la que él se tomó mucho cuidado. Un hombre de carácter plural, que donde quiera que estuvo como funcionario, abrió revistas, abrió la revista Tesis en la Facultad de Filosofía y Letras, abrió la revista Omnia cuando fue coordinador general de estudios de posgrado, renovó la revista Universidades cuando fue secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, porque él era un hombre tolerante, era un hombre abierto al diálogo y no lo decía de dientes para afuera. Su bonomía, yo diría que es su principal legado. Bien. Quiero terminar nada más con una frase. Que preparé. De las 17 formas de agradecimiento que el emperador y filósofo Marco Aurelio manifiesta en sus manifestaciones, considero que puede utilizar más que la quinta, dedicada a su preceptor, la novena en la que dice de Sexto, lo que se dice de Sexto, lo que yo puedo decir del doctor Villegas. El ser benévolo, el ejemplo de una familia gobernada por el padre, la noción de lo que es vivir conforme a la naturaleza, el ser solemne sin afectación, el ser solícito en el cuidado de los amigos, el soportar a los profanos que sostienen opiniones sin fundamento, el adaptarse a todo mundo, de modo que su trato fuera más agradable que cualquier adulación, pero inspirar a la vez el máximo respeto a aquellas mismas personas en aquella ocasión, el ser capaz de descubrir y de ordenar los principios necesarios para la vida de manera aprensiva y metódica, el no dar jamás la impresión de irritación ni de ninguna otra pasión, sino ser al mismo tiempo el más impasible y el más afectuoso, el ser elogioso sin mucho ruido, el tener amplios conocimientos sin ostentación. Esto que dijo Marco Aurelio de Sexto, lo repito yo, del doctor Villegas. Para mí fue un hombre que marcó mi forma de ser y mi forma de pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa. Sin duda alguna, viendo cómo en los distintos enfoques que hemos tenido en esta tarde, el del doctor Aquino, como el del maestro Rubén Ruiz Guerra y de Ignacio Sosa, yo creo que aquí se plantea una de las características que son las etapas de ese pensamiento, las etapas de una vida profesional que, como decía Ignacio, es un joven de 23 años que, como se dijo hoy en la mañana, y lo estuvieron muy bien planteando el doctor Lira y el doctor Hurtado, bueno, pues levanta ámpulas hasta el grado que hasta nos hackearon, decíamos al inicio de esta plática que las gentes que entraron podrían haber sido los espíritus de aquellas personas que tanto criticaban. Y fue dando, como decía hace unos minutos, la crítica de la democracia, luego la parte que dijo Ignacio, muy importante y que lo planteó el doctor Liri, lo planteó el doctor Aquino y también Rubén,
acerca de la parte de la docencia. Luego viene esa preocupación de los derechos humanos que Emilio planteaba un grupo de estudiosos donde estaba Ignacio, estaba Mauricio Beuchot, y alguien que no lo mencionaron, pero que era muy, dijéramos, parte de ese grupo muy crítico, que era José Luis Orozco. José Luis Orozco desde su trinchera de filósofo de Angloamérica, y cómo se veían los espacios, las categorías de pensamiento de la tradición hispana y luego latinoamericana, y finalmente lo que planteaba una filosofía más, dijéramos, más volcada a lo cotidiano, que es la que representa la de los Estados Unidos. Entonces, esa es una parte muy interesante, y qué bueno que el CIALC nos ha comentado que ellos van a hacer una edición de este evento. Este evento, ahorita por los problemas de hoy en la mañana, simplemente se invitó a los ponentes y a algunas personas que conocemos para no abrirlo, pero se ha estado difundiendo en el canal de YouTube. Entonces, esta sesión se va a editar y va a poder estar a disposición de los estudiantes, que como dijo muy bien Ignacio, bueno, son referente para los alumnos. Tú decías muy bien que la carrera se hacía desde el inicio. Yo sigo siendo de eso. O sea, yo comencé a hacer mi carrera universitaria siendo pasante y luego licenciado, porque como decimos ahora, los jóvenes quieren ser doctores PRI C y SNI 2. No, uno comenzaba desde abajo y era la licenciatura, ayudante, licenciado, maestro, iba uno subiendo. Entonces, esa es una cosa que llama mucho la atención. Lástima que no esté Guillermo, porque él planteó un último punto que era quizá el último tema que él estaba muy preocupado antes de fallecer en esa obra de la antropología filosófica, concretamente el aspecto de la religiosidad. Y ese aspecto de la religiosidad le costaba mucho trabajo porque por herencia de los Villegas, mi abuelo, como sus hijos eran genuinas, bueno, el abuelo sí era creyente, pero era creyente heterodoxo, no era católico. Era masón, era espiritista, en fin, había sido varias cosas. Y los tres hijos Villegas eran verdaderamente, yo diría, después de todos estos años y haber leído muchos libros, no es que no creyeran, lo que no creían era en la iglesia institucionalizada, llámese esta católica o alguna de las iglesias protestantes, etcétera. Y entonces, en un momento dado, poco antes de fallecer algunos meses antes, me planteó y me dijo, oye, dentro del siglo XIX, ¿tú encuentras algún autor decimonónico que sea, dijéramos, comprensible para alguien que no tiene un espíritu totalmente religioso y que sea claro? Y yo le recomendé, había una selección de las obras completas de el sacerdote de Balmes, de Jaime Balmes, este filósofo catalán, que es muy claro, digo, es una posición conservadora del siglo XIX, pero ahí plantea las diferencias entre clero, bueno, más bien dicho, la complementariedad entre clero, la Iglesia Católica, etcétera, pero le costaba mucho trabajo eso. Y frente a esto, que sería la Iglesia institucionalizada, bueno, pues estaban los trabajos de estos estudiosos de la religión, como el de la rama dorada, ahorita se me va su nombre, Fraser y otros más, que tocaban ese punto, pero finalmente ya no logró desarrollarlo, pero una de sus preocupaciones era precisamente esta parte de la religiosidad en el hombre, que lo hubiera desarrollado en un texto sobre antropología filosófica. Pero bueno, para no usar más el tiempo, que quisieran los tres ponentes y luego el público comentar, criticar, exponer algo, por favor, está abierto para todos ustedes. Sí, Emilio. Yo quisiera simplemente agregar que si bien es cierto que el doctor Abelardo le dio muchísima importancia a la cuestión educativa y el combate a la ignorancia, por el otro lado, como era su pensamiento, porque creo que tenía una visión bastante holística, diríamos ahora, de los problemas y de los fenómenos,
criticó, o su crítica iba dirigida a la justificación que hacían las élites desde el siglo XIX y el siglo XX, ¿sí?, para negar la democracia al pueblo, en el sentido de que no estaban preparadas para ejercer la democracia. Y en algunas conversaciones que tuvimos, muchas por cierto, pues él decía que igual, ¿no? El hombre aprende a caminar caminando, con golpes, pero puede y asume su responsabilidad en ese caso. Fueron muchos comentarios al respecto, y de hecho en este texto que ahora presentamos, pues el que estaba señalando yo, el de la democracia en América Latina, los derechos humanos en la historia y la cultura de América Latina, especialmente habla de Porfirio Díaz, que justifica todo su dictadura y su poder en ese sentido, pero también lo hace en el análisis que realiza en la Revolución Cubana, específicamente con respecto a la postura del Che, de la guerrilla como factor de cambio y de transformación. ¿Sí? Es decir, el vanguardismo que muchas veces niega la participación creativa del pueblo, ¿no? Yo hoy sabemos, o por lo menos en mi perspectiva, creo que tenía mucha razón el doctor Abelardo, sobre todo ahora en mi experiencia en los pueblos andinos, y creo también en los pueblos mesoamericanos, que poco hay que enseñarles a ellos de democracia, porque sus propias formas organizativas, su propia raíz, de lo que algunos antropólogos, en Oaxaca al menos, le llaman la comunalidad, ¿sí?, ejercen ese ejercicio democrático y comunitario de manera cotidiana, en sus fiestas, en sus asuntos de sobrevivencia, en su organización, en sus propias jerarquías, en sus sistemas de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que la ignorancia era inducida, o era de manera, era una forma, digamos, de negar la madurez intelectual de los pueblos, para negar ese ejercicio, ¿no? Lo que no quita el otro aspecto que, vuelvo a repetir, el doctor ponía mucho énfasis, ¿no?, en la necesidad de educarnos, en la necesidad de conocer la realidad y de conocerla a fondo, para poder explicarnos los fenómenos y para poder participar de los cambios que a eso pudiera generarse, digamos, ¿no? Entonces, siempre se manejó el doctor Abelardo en estas dos perspectivas, ¿sí?, en que no habría que justificar la antidemocracia por ese dicho de que el pueblo era ignorante, no estaba preparado, no tenía suficientes elementos para ejercerlo. Y la otra es que siempre se requiere de la educación, de la formación, para ejercer de manera consciente pues esos derechos, y específicamente su participación democrática en todo tipo de procesos, incluyendo los electorales, por cierto, ¿no? A mí me gustaría aclarar que en la mañana el doctor Lira recordó que el Colegio de Michoacán le ofreció la posibilidad de realizar lo que él consideró siempre una tarea inconclusa, el de la antropología filosófica. En una reunión que hicimos para rendirle homenaje a varios doctorandos, él, con la modestia habitual, señaló: después de escucharlos a todos ustedes, me doy cuenta de que no he producido un texto fundamental sobre democracia, ni tampoco me he podido dedicar a la antropología filosófica. No podemos sino especular cuál era el interés que él tenía en desarrollar la antropología filosófica. Solo apunto como una hipótesis que, como gran conocedor que era del liberalismo, él señala que el liberalismo se sacude radicalmente del pasado.
El liberalismo es un renacer totalmente novedoso, porque los derechos naturales, el énfasis está en lo natural. Cualquier hombre, educado o no, occidental o no, la naturaleza lo ha dotado de capacidad, le ha dado la capacidad de razonar. Eso está dentro del hombre mismo. No necesita educarse. Él ya está. La labor del filósofo es precisamente recordarle esos conocimientos de carácter innato. No nos lo dijo, no acabó de desarrollarlo, pero esa era su preocupación. La preocupación de cualquier hombre preocupado por el cambio es, ¿qué hago con la historia? Porque la historia, de muchas maneras, es la disciplina que refuerza la desigualdad, no la que promete un mundo de carácter igualitario. De ahí el debate entre Platón, Aristóteles, Hesíodo, Cicerón. Una escuela del pensamiento político señala de que todos necesitamos de todos. Y no es cierto que haya un grupo que es el dueño de la verdad. Pero repito, desgraciadamente, él no tuvo tiempo de desarrollar su idea y corresponde a sus discípulos o a las nuevas generaciones replantear este problema en la situación actual. Porque en una democracia tenemos muy buena opinión de unos y de otros. ¿Y cómo podemos ser tolerantes si no sabemos dar una respuesta a tú opinas distinto que yo, pero tienes el derecho de expresarlo? Creo que allí es donde nosotros estamos en deuda con el maestro y que debemos precisamente bregar, darle el mismo sentido, porque el artículo 3º señaló precisamente todas estas cuestiones en su parágrafo 1 y en su parágrafo 2 están ahí. ¿Cómo queremos que sea el mexicano del mañana? ¿Cómo queremos? Ese es el punto. Y si en algo falló la Revolución Mexicana, fue precisamente en llevar a cabo los postulados que en la reforma del artículo propuso don Jaime Torres Bodet en 1945. Nosotros tenemos que tomar en una perspectiva comparativa lo que hizo el Grupo Hiperión y lo que hizo en concreto para la enseñanza media, la enseñanza primaria y media, don Jaime Torres Bodet, que ha sido el gran ausente en nuestros debates. Es decir, no podemos reducirnos a una sola perspectiva. México es un país complejo, plural, y tenemos que ver qué han hecho otros hombres. Y yo diría que si hay alguien que merece un estudio de carácter sistemático para que podamos entender las contradicciones y las debilidades de nuestra democracia, es don Jaime Torres Bodet, que desgraciadamente en el momento en que él ha dado lugar a esta profunda reforma, es llamado para ser el primer presidente de la UNESCO en París, y solo vuelve años después, cuando López Mateos, que había sido secretario de Vasconcelos y con quien había discutido sobre qué tristeza lo que hemos hecho de la educación. Cuando uno lee las páginas de Torres Bodet sobre los niños mexicanos que están no solo desnutridos, mal vestidos, sino mal educados, empieza uno a decir, este hombre sí tocó la verdadera tecla. Dicho sea de paso, corrige en mucho, o intentó corregir en mucho, lo que había hecho Vasconcelos, que yo creo que por eso es uno de esas cuestiones que no gustan de ser debatidas entre nosotros, pero abuso de la palabra, disculpen. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Bueno, sí, doctor. A ver, a mí me gustaría advertir esto.
Abelardo Villegas seguía trabajando en su antropología filosófica, pero cada vez, por lo que nos dimos cuenta, o lo que yo me di cuenta en esas exposiciones que hizo en el Colegio de Michoacán, donde por cierto nos ayudó mucho, me ayudó mucho, particularmente a mí como presidente en la Junta de Gobierno, y a veces enviaba como representante a Ignacio Sosa, aquí presente. Bueno, lo que hacía, se daba cuenta de esa enorme complejidad y del factor irracional, porque claro, los derechos naturales del hombre parten de una idea de la racionalidad, como partió las casas también para su defensa en un marco teológico, con un impulso teológico. Son seres de razón cognoscitiva y volitiva. Pero entonces, cuando se dan cuenta de que la situación es más compleja, que hay situaciones que requieren una cantidad de tiempo para, para hacerse palpables y apreciables, aprovechables, pues ahí yo creo que ahí hay una reflexión sobre el impulso optimista, sobre ese impulso optimista que se vuelve utópico, fuera de la historia tangible. Y claro, para que un árbol crezca requiere que pasen varias generaciones. Entonces, esa idea de perseverar. Y en este sentido, la labor de Abelardo Villegas, que es muy importante, se ha mencionado aquí, pero habría que traerla más a la superficie, más a la visibilidad. Su labor como administrador, como político universitario en el buen sentido de la palabra, su papel en la UDUAL, su papel en la Dirección de Filosofía y Letras, su papel en Radio Universidad, su papel en estos cargos que consumen tiempo, alejan de la posibilidad de la concentración y la abstracción necesarias para realizar una obra escrita, porque la investigación y la expresión de la investigación es abstracción, continuidad, aislamiento para poder dar el resultado. Y estas labores sí le consumieron mucho tiempo. Sin embargo, las quería, las necesitaba, porque se sentía responsable. Y esto es muy importante, el sentido de la responsabilidad social que sí tenía plenamente Abelardo Villegas. ¿Por qué? Bueno, por su talento. Yo lo explico también por su calidad de Benjamín de una familia numerosa, donde él fue el último, platicaba cosas muy divertidas, incluso bueno, su madre nace cuando, su madre muere a poco de que él nace o cuando nace, y decía que su papá, que tenía que vérselas con la familia, decía, no se me muere de hambre, y por eso dice, comía con mucho gusto, dice, porque mi papá nos impulsaba a comer bien, que iban al Abelardo, decía que era una de las cosas que le debía al exilio español, que en el Abelardo se instalaron unos comedores para apoyar a los españoles que llegaban, que se comía muy bien, baratísimo, casi gratuitamente, y que su papá, ¿verdad?, los llevaba a comer ahí. Entonces, era un hombre que integraba la vida, pero también cuando las situaciones se tornaron absurdamente, cuando hackearon, vamos a decir de alguna manera, muchas de las cosas que se estaban logrando tranquilamente, sí le pegó, ¿no? Y creo que uno de los golpes que tuvo hacia el final de su vida fue este absurdo acoso a la universidad, que fue terrible, que sí empezó un proceso, independientemente de cuestiones orgánicas, depresivas de ánimo, porque le consagró la vida a la Universidad no Nacional Autónoma de México, a la Universidad Mexicana, cuya cabeza es la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, yo creo que ahí hay estos factores vitales, y fue un hombre que se dio cuenta que no había terminado lo que se había propuesto, porque era un hombre que cumplía sus propósitos. Tan es así que cumplió con escasos
24 años, porque se recibió no a los 23, sino poco después a los 24 años recién cumplido, obtuvo el grado de maestro en historia. Yo me acuerdo, una caminata saliendo del Franco Español, nos llevábamos pues con Eduardo Blanquel, con él, estaba Juan Saldaña, estaba un grupo de amigos, entre alumnos, profesores, ellos colegas, nosotros también colegas como alumnos, pero me dijo, algo me mencioné yo que era muy joven y me dijo, ¿qué edad cree que tengo? Y yo le contesté con cierta ironía, 22 años, dándole la mayoría de edad, los 21 años, y me dijo, no me choteé, tengo 24. Entonces, era un hombre que cumplía sus propósitos y que veía cómo avanzaba el tiempo, avanzaban las circunstancias, se hacían contradictorias y no llegaba al cumplimiento de propósitos firmes que en algún momento yo creo que él pensó que los tenía a la mano, porque fue una generación optimista y de mucho empuje. Bueno, ahí está una contemporánea de él, poco mayor que él, unos meses mayor que él, Josefina Vázquez, ¿verdad? Que es una gente que sigue trabajando y sigue haciendo obras y sigue convocando gente. Entonces, es una generación que pasa del México bronco, con contradicciones muy fuertes, como es la que se educa bajo el cardenismo, y que pasa a la situación bonancible de una época de tranquilidad, la de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, y luego, ¿verdad? Pues López Mateos, que es una apertura. Los años fines de los 50, 60 fueron una época de apertura, de gran optimismo y también de una problemática que vimos después. Pero en fin, eso ya lo dejo. Yo creo que tiene mucha razón Ignacio, hay que pensar más ciertas cuestiones de la obra escrita, de la obra educativa y de la memoria que nos deja Abelardo Villegas en función de las posibilidades que él abrió y que él vio pues como posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bien, aquí habría la pena enfatizar, platicando con el doctor Hurtado en otras ocasiones, él me decía que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas estaban haciendo un archivo de los principales filósofos, entonces estaban diversos profesores de la facultad y fuera de la facultad, y me dijo que estaría muy interesado en meterse al archivo de Abelardo Villegas, y esa es una tarea interesante, a ver qué encuentra. Esa parte, porque hay muchos originales, y hay varias cosas ahí en ese archivo que pues, a lo mejor arrojan una luz bonita. Bueno, pues, habría, Silvestre, habría una primer relación, un primer recuento de ese archivo que la doctora Eugenia, habría o hay ya un primer recuento, hay un primer recuento del archivo de tu papá, sí. Que la doctora Eugenia lo tiene, yo hice ese trabajo y se lo di. Entonces, de hecho, hay toda por ejemplo, está toda la relación de los artículos de Excelsior, del 73 al 76, está toda la relación de los artículos que escribió en Proceso del 76 al 95, artículos en distintas revistas, es decir, había que hacer de repente una revisión un poco más exhaustiva de eso, para darnos cuenta efectivamente que la obra del doctor Abelardo es una obra muy amplia, que podría tener igual una cantidad de tomos como la del doctor Gauss de repente, como que nos estaban diciendo hace en la mañana. Es decir, hay muchas cosas que de hecho deben ser publicadas, deben ser reeditadas, pero bueno, hace falta alguna institución o alguien que se haga cargo de eso, o inicialmente algunas obras, pero de todas maneras, si no las tiene a la mano la doctora, yo podría enviárselos en un correo electrónico para que lo tengan, ¿no? Sí, yo creo que en este caso
la idea, como dices tú, Emilio, es que estén en una institución, como yo digo, guardadas, limpias, porque finalmente son papeles que se van humedeciendo, etcétera, etcétera, y que haya los especialistas, porque no son varios especialistas, que uno les interese la obra periodística, a otros les interese, digamos, la obra pedagógica, etcétera, pero sobre todo la primera parte, como dices tú, es ordenarlos, limpiarlos, escanearlos, y entonces, en ese sentido, creo que el Instituto de Investigaciones Filosóficas está dispuesto a hacerlo, como me lo había comentado Guillermo hace ya, no mucho, pero hará un par de meses. Excelente. Todos los artículos de proceso ya están ya, pues, digamos, limpios, ¿no? Ya están ordenados y también se los puedo volver a reenviar. Okay. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos para la tercera mesa el día de mañana, donde van a platicar Evodio Escalante, Marco Antonio Campos y Siddhartha Villegas. A la misma hora, por la nueva dirección que ya está lista. Y bueno, pues que pasen buenas noches. Hay que seguirse cuidando y muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.